Hola, muy buenas noches, soy Luis Espinosa Bódez, profesor de la Universidad de San Francisco de Quito y continuamos con la tercera y creo que última, aunque nunca se sabe, con Antonio, parte de la entrevista a don Antonio Escotado Espinosa, que quisiera centrar en la obra Los enemigos del comercio, ¿no? Por cierto que tenemos un apellido común, ¿eh? Espinosa y Espinosa, Espinosa. efectivamente. Lo cual también tenemos esa característica común de ser espinoso, ¿no? De ser molesto, de pinchar, que me gusta mucho. De los enemigos del comercio, que vamos a empezar hablando de cómo surgió, ¿no? Porque creo que fue una historia, Giocondi, ¿no? Fue un espíritu jocoso el que llevó a la... Bueno, empecé escribiendo cuando estuve un año en Tailandia de sabático. Comprendí que los pueblos eran ricos en función de su educación y que tuvieran las riquezas naturales que tuvieran o el valor geoestratégico de su posición, que eso no era nada. Que los pueblos educados, o libres, si se prefiere llamar así, son ricos siempre. Y los otros, tengan lo que tengan, son pobres. El caso más manifiesto, por ejemplo, es Arabia Saudita o Venezuela. O sí. Mejor, los dos pueblos que yo estudié esto un poquito hace 15 años o así, en la relación recursos-país. Entonces descubrí que los dos países más ricos del planeta son Birmania y Argentina. Qué casualidad que Birmania está en el semipenúltimo, así, sí. Y Argentina pues, rápidamente se acerca a eso. Yo creo que los suburbios de Buenos Aires actualmente es el lugar donde más gente se puede morir de hambre del planeta. Pues, casos de estos de familias con muchos hijos, pero que la madre está esquizofrénica, el padre es alcohólico y tal, me estoy refiriendo a criaturas pequeñas, o sea, que ya tienen un estado alto de desnutrición y entonces con un par de errores más. Sí. Porque en el mundo moderno ya no se muere la gente de hambre como se moría en las hambrunas de Stalin. O sea, eso hay que se acabó, admitirlo. Ni siquiera en África. Por eso, en el siglo XXI ese problema lo estamos solucionando. Todos estos victimistas llorones no saben lo que dicen. Sí. Punto. Pero entonces, los dos países más ricos del mundo, Birmania y Argentina, qué paradoja. Pues entonces pensé hacer un pequeño opusculito diciendo: ¿cuántas tonterías he pensado yo sobre esto? ¿Cuánto he sido yo partidario de soluciones que en realidad estorban y fastidian? Y pensé hacer un pequeño opúsculo de pura coña que se ha convertido en los enemigos del comercio. ¿Cuántas páginas pasó a ser el opúsculo? Bueno, el primer tomo tiene 600 y pico, el segundo 700 y pico, el tercero pues andará por ahí. Pues 2000 no sé, páginas, sí, 2000 largas, un chiste largo, más que los de Eugenio. Me sale un chiste largo, sí. Pero curiosamente la tesis entonces es contrariamente, me atrevo a decir que es contrariamente opuesta al marxismo, que dice aquello de la superestructura determina, o sea, las condiciones económicas y sociales determinan el pensamiento. Y usted lo que viene a decir, no, es la cultura y las condiciones sociales la que determina la economía. Bueno, tengo tesis más directas, por ejemplo, el principal factor de desarrollo es el derecho. O sea, allí donde reina la legislación y no el derecho, el país está subdesarrollado. ¿Puede hacer la distinción entre legislación y derecho? Que eso es algo que hizo Hayek y que está, pero que todavía hay una confusión tremenda en este tema. Bueno, la legislación depende del legislador, que puede ser un legislador colectivo o un legislador individual, y está sometida a todas sus arbitrariedades. El derecho es muy sencillo y no tiene más que una regla, que es la de que los pactos se cumplen. Pacta sunt servanda. Y si no se cumplen, la parte que lo ha cumplido tiene derecho a ser indemnizada. Prácticamente lo mismo es el principio que dice que la propiedad no se pierde ni se gana por violencia o fraude. En esas dos proposiciones está el derecho universal entero. Eso no tiene nada que ver con normas, por ejemplo, la de, pues vamos a exterminar al pueblo judío o vamos a acabar con la clase media. Esos son tipo de iniciativas puramente legislativas. Que la diferencia entre legislación y derecho, que es fundamental y que es la que marca, que es un problema que viene desde el derecho romano, es decir, el derecho romano fue la constitución, la positivización de la ley. Y a día de hoy estamos en el derecho positivo, que es lo contrario al derecho, ¿no? El derecho romano, ahí está, se nota muy bien
la tensión interna, lo que Hegel llamaría dialéctica, porque aparte de que varios juristas fueron asesinados, por ejemplo Ulpiano fue asesinado por la Guardia Pretoriana por toda la cara, con toda la cara. Los juristas, los jurisconsultos, intentaron, a partir de estas dos premisas que hemos visto, hacer toda una serie de derivaciones, inducciones, podemos llamar, que se aplicasen a casos concretos, es decir, a todas las modalidades de contratos, al derecho de sucesiones, las herencias, al derecho administrativo, al derecho penal, y en algunos casos le salieron bien y en otros casos no tanto, porque Roma fue evolucionando de una pseudo aristocracia en los comienzos a una de las formas de tiranía y absolutismo más implacables que haya conocido la humanidad. Y los jurisconsultos no podían ser ajenos a esto, despegarse, digamos, de este magma donde estaban metidos. Y te coges un Papiniano, que es el último, que es ya de tiempos de Justiniano, siglo V o VI, y lo comparas con un Ulpiano, que es del siglo I, o con un Paulo, que es del siglo 50 años antes, que todos consideran que Paulo es el más fino. Yo lo digo, pero ya lo dice Schumpeter antes de mí, sí. O sea, uno puede pasar el rato, un buen rato, leyendo las sentencias del Corpus Juris Civilis, pero la verdad es que hay que ser un poquito raro. La gente suele emplear su tiempo en otras cosas. Hay otros caminos. Bueno, los enemigos, que empezó con esta autoexplicación, ha terminado siendo, no sé qué lo considera usted, si una historia del pensamiento económico, una historia del comunismo, una historia... ¿Qué es Yo creo Los Enemigos? Que es una historia muy contextualizada, donde se alternan planos generales con zooms de detalle tipo fractal, o sea, tipos yendo al detalle, iterativos, alternando el valor de lo individual y el valor del peso de lo general, ¿sí? De la tensión libertad-seguridad. Libertad-seguridad es la gran disyuntiva. Hombre, digamos, es la tensión primaria. Hay unos que venden seguridad y otros que insisten en que déjeme usted con la libertad, que yo creo que es la mayor seguridad práctica que puedo tener. La libertad que es incertidumbre, y uno entiende muy bien frente a libertad-seguridad... Apertura. En esta dicotomía libertad-seguridad es curioso cómo las masas han históricamente, reiteradamente, han elegido seguridad por el miedo a la libertad, que ya decía Fromm, pero ¿qué papel juega el miedo? Sí, pero el miedo a la libertad, tal y como lo plantea Erich Fromm, por ejemplo, Erich Fromm es un marxista cerrado. Sí, me gusta mucho más el título que la obra, la verdad es que el título es muy bueno, la obra es... La obra es despreciable. La obra es despreciable, realmente, sí, es una pena. Pero la idea del miedo a la libertad, que es el miedo a sí mismo, el miedo a lo que yo puedo lograr. Es el vértigo de lo abierto. O sea, estás ante un gran espacio vacío y probablemente hay algo inconsciente y secreto que dice, lánzate y te saldrán alas y será maravilloso. Pero entonces un razonable sentido común dice, quieto, y eso es el ataque de vértigo. El ataque de vértigo te impide, pero claro, por otra parte hay gente que se abonan al ataque de vértigo y eso significa que ya no se mueven de donde están, practican la idea fija, su vida es nada más que un reino de derechos adquiridos, en general no hay vitalidad, no hay energía, no hay realidad, la realidad les molesta, ellos quieren que la realidad sea esto o aquello, pero no admiten que aquello está moviéndose y cambiando continuamente, no lo admiten. Y la idea del cambio, que es una constante en los enemigos del comercio, la evolución, el cómo Pantarrey, todo cambia, todo fluye. Que por cierto, Heráclito es un autor de sus referencias, ¿no? Un autor referencial, para lo poquito que se conoce, no sé. Es increíble, un hombre que ha dejado 180 líneas y esos 180 las repite toda la humanidad sin parar porque no hay ni una sola frase
que no tenga un poderoso Y significado. frente a Heráclito, ¿cuál es su antagonista? ¿Cuál es el autor? Parménides en aquella época, pero Parménides es muy interesante también, lo que para que claro, no tiene el fuego de Heráclito. Porque es curioso porque entre libertad o miedo, usted ha tomado un partido claro, ¿no? Ha tomado y no Es es que pactista en perderle este. el miedo al miedo es en gran medida conquistar la salud. La salud. La salud, sí. Otra La la salud salud que es depende vida. de no vivir acongojado por el miedo, acojonado por el miedo. Haciendo la pregunta, volviendo a la Hay personal. temores infundados, por ejemplo, el que tenemos a las drogas, el que tenemos al sexo, el que tenemos al saber libre, a la curiosidad sin fronteras. Esos temores son infundados, en cambio hay otros temores súper fundados. Por ejemplo, a que de donde no hay no se saca, que es el principio económico fundamental, que se pretende obviar diciendo no, Dios proveerá. El milagro del pan y los peces, la Volviendo a la multiplicación salud, del vino ¿hace en las cuántos años que bodas no? de Caná. La idea que se multiplicará sin trabajo, ¿no? La idea de Claro. que el esfuerzo, puede haber abundancia sin esfuerzo, que el esfuerzo es una palabra. Ya el Estado, si no provee Dios, provee el Estado, y entonces déficit público, pues nada. Y aplazamos bien, el sí. problema a la siguiente Huida generación. hacia adelante ridícula, sí. Dos preguntas. En esta idea Me ibas a preguntar cuántas décadas llevo sin ir al médico. Efectivamente, pero se me ha quedado porque esta conversación se traba. ¿Cuántas décadas llevas sin ir al médico, Antonio? 4. 40 años sin ir al médico. Lo cual... Pero tampoco me analizo, ni me dejo tomar la atención, no me interesa, soy demasiado, digamos, hipocondriaco para permitir que alguien sepa de mí más de lo que sé yo. Y la verdad es que si medimos el estado de salud por la capacidad de trabajo, goza de un envidiable estado de salud, ¿no? Bueno, el mero hecho de no haber tocado un quirófano, en ni 40... un hospital. Usted Bueno, yo no he tocado nunca a un los hospital. 30 años tuvo una enfermedad Hoy he grave. tenido enfermedades terribles, 2 hepatitis. 2 hepatitis. La foto, Probablemente tengo hepatitis C hace 30 años, pero no, no le hago ni caso. La foto de esos 30 años con la hepatitis en Ibiza a mí me ha Sí, impresionado es porque una se le foto ve... que no parece que soy yo, No, sí, no, se parece le un ve personaje del Greco. Sí, Es que me completamente. encuentro a los 25 años, no, 24, con una enfermedad que, según los análisis, va cada vez a peor, hasta las aminasas pirúvicas y oxalacéticas, y va cada vez peor, y yo no me encuentro ni bien ni mal, simplemente me han dicho que no puedo comer nada que tenga grasa, y al fin y al cabo voy perdiendo peso, bajo, pues yo tenía unos 77, ahora seguro que tengo menos, pero yo pesaba 70, pues llegué a pesar 49. Eso significa pues, los huesos. Y claro, decía, pero si con las ganas que tengo yo de vivir y de saber cómo me voy a morir yo de una cosa que no duele a los 24, qué absurdo es este. Y estaba cavilando y cavilando hasta que tuve la suerte de conseguir una audiencia del médico de De Gaulle, que era el catedrático aquí de Patología Clínica Computense, José Casas. Dios le bendiga 1000 veces, es el único hombre sabio que yo haya conocido, junto con Marañón, a quien también tuve el honor de conocer. Hice una visita al Brasil cuando estaban mis padres allí, y le recuerdo comiendo y tal, y papá diciendo la clásica tontería: Antonio sabe mucho más que yo y que su madre. O sea, pregúntale cualquier cosa a Gregorio y verás cómo la sabe, es una enciclopedia. Debía tener 13 o 12, sí. Y claro, esto, fíjate lo que ha funcionado como feedback para mí. Pues bueno, Pepe Casas me vio, conseguir la audiencia fue Dios y ayuda, porque si era el médico de Gol, pues tenía gente. Entré, me miró y me dijo: joven, diría que tiene usted 37,8, pero que en realidad no es fiebre suya, es aprensión. Por el historial que veo, usted ha perdido mucho peso, usted lleva 4 meses en la cama, le están metiendo 1 litro de glucosa al día en vena. Está usted preocupado. ¿Sabe usted lo que le digo? Olvídese de nosotros. No vuelva a hacerse un análisis, al menos en 3 meses. Está usted haciendo análisis semanales. Ahora mismo se baja abajo y se come usted un bocata de jamón con mucho tocino, mucho tocino. Empieza a tomar el zumo de naranja que le tienen prohibido. Y en general se olvida de todo, se pone a vivir.
ese hombre salvó mi vida. Y ese consejo que usted decía con 24, dice, ¿cómo voy a morir con tantas ganas de vivir? Y ahora con 74, si no me equivoco, sigue siendo... Ya no tengo ninguna gana de vivir, no te creas. No tiene ninguna gana de vivir. Prácticamente lo que sigo teniendo es mucha curiosidad, mucho amor por mi gente, pero gracias a Dios ese impulso, ese instinto de supervivencia ya lo he vencido. Eso ya está. Tengo mi botiquín en cuanto vengan maldadas. Hasta luego. Que esa es una actitud aristocrática romana, una actitud de caballero, no sé Mors tempestiva, la llamaban los romanos, muerte a tiempo. Y es la Hombre, idea... otra cosa es que ahora puedo presumir de eso y a lo mejor cuando llegue el momento no tengo el coraje. Bueno, pues seré una sabandija. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es una idea, es uno de esos debates absurdos de nuestro tiempo, el de la eutanasia, el de la salida a tiempo, completamente, es una de las cosas más... Yo ahora creo que he vivido todo lo que tenía que vivir, he disfrutado mucho. Por ejemplo, el sexo estaba tan reprimido que es que tenía que romperlo y lo rompí. Del saber no sabía nada, ahora sé un poco más. Todo ha ido bien, o sea, he conseguido el respeto de mis vecinos, que es lo máximo que se puede pedir. No el respeto de mis colegas, pero ¿qué le vamos a hacer? Mis colegas son como son. Pero es curioso porque Antonio es cuando uno habla de Antonio Escotado, generalmente se habla de una persona excesiva, ¿no? Usted ha disfrutado de las drogas, del sexo, del conocimiento, todo lo ha hecho en exceso. Sin embargo, la moderación es una de sus virtudes principales, uno de sus leitmotiv. Bueno, yo lo llamo elegancia y se me ocurre que elegancia viene de eligere, o sea, de elegir, de seleccionar. La persona elegante selecciona, discrimina. Y entonces, claro, yo siempre he discriminado. He procurado no acostarme con una feonga o con una neurótica. Y he procurado no tomar fármacos de manera que me hiciesen displacer en vez de darme gusto. O sea, lo he procurado. Eso no quiere decir que lo haya conseguido. ¿Qué palabra más horrenda ha dicho usted en el siglo XXI, en 2015? Discriminar, que parece que es completamente prohibido, ¿no? No se puede discriminar. Pero no, es que hay que discriminar lo bueno y lo malo, no es lo mismo. Es importantísimo. Volviendo sobre el tema de los enemigos, cómo nace, y esa idea de, usted vincula a los enemigos muy bien, lo que es el evionismo, el pobrismo propio bíblico, al pobrismo del comunismo, que es una unión que ni a los unos ni a los otros les gustaría nunca hacer. Y que santa pobreza. Santa pobreza. O sea, es un ascetismo, es un odio, es lo de los pitagóricos, sema soma, o sea, cuerpo cárcel. Dices, pero coño, si ya estamos metidos en la corporalidad, no vengas a tocar las pelotas, o sea, no entristezcas vanamente al público. Eso sí, luego acaba el cristianismo y las religiones positivas hablando del cielo, pero es que en Platón no hay cielo, y en Pitágoras tampoco, con lo cual es muy severa la cosa. Para mí Platón es el culpable de esa distinción entre cuerpo y alma, que esa dicotomía... Para mí es el hombre más profundo que haya existido, es el pensador más profundo, o sea, su concepto de la idea es el que ha permitido que todos los demás pensemos, pero luego el hecho de que estuviera surgiendo la democracia en Atenas, y todo el desgarramiento en el mundo de las costumbres que esto suponía, la posibilidad de que la polis dependiera de seres viles, o sea, digamos, que pudieran apoderarse de la polis Podemos, lo equivalente, pues le ponía de los nervios, o sea, y entonces se convirtió en el hombre más autoritario y dijo aquello tremendo que es la regla de Stalin y de Hitler y de todos los demás, de que nadie viva un solo segundo sin antes de hacer cualquier cosa, mirar hacia el jefe a pedir consejo. Claro, eso es brutal, eso es como cancelar la libertad en general en nombre de la seguridad general. Lo cual es curioso porque una de las cosas que ha dicho usted antes es he vivido con el respeto de mis vecinos o de mis semejantes, y es el lugar... Eso es todo lo que puedo pedir, el respeto de mis conciudadanos, y todo lo que pido. Y por eso intento ser honrado y cabal. Que es la mayor virtud burguesa, es el respeto de mis semejantes, ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen vecino, un buen profesional, un buen profesor, un buen profesional, es decir, aquello que lo hago bien. Ya ves la cantidad de tiempo que dedico a la gestación del concepto de profesión en el Tomodoro. Que es importantísimo, y la idea de que la profesión y el respeto de tus semejantes que te lo otorga, que el éxito profesional es que los demás te reconozcan. La profesión es un fin limitado,
que te hurta el tener que exigir cosas sublimes, como ser un santo, ir al cielo, que se castiguen tus enemigos. No, la profesión es simplemente yo sé hacer una cosa lo bastante bien, como para ser útil a terceros. Qué maravilla, el ser útil, el que mi vida sea útil, Claro. mi vida sirva. Y eso lo hizo un filósofo que en el fondo cualquiera podría decir que la filosofía es perfectamente inútil, pero no, es ser útil en el conocimiento, ser útil en, siendo barrendero, ser útil Luis, siendo no hay camionero. nada más útil que el conocimiento. Y todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que hay algunos mangates que se atreven, pues bueno, a hacer sofismas sobre la materia. Pero lo del sofismo lleva desde los tiempos... Por eso Aristóteles... Desde el nacimiento de la filosofía está el sofista. Los está argumentos sofísticos. está Aristóteles fue un genio y dijo, mira chicos, hacéis cosas ingeniosas como por ejemplo, si digo que miento, miento o digo verdad, como decía Arcesilao, muy ingenioso. Y las dos cosas valen y ninguna. Sí. Y Aristóteles dijo, mira chicos, yo me he puesto a pensar esto con un poco más de detenimiento. En realidad todo lo que decimos tiene la forma de una proposición o juicio. Es decir, a través de una cópula se vincula esto y lo otro. Yo os digo que la cópula tiene que ser congruente. Es decir, por cantidad y cualidad, tiene que estar relacionada con aquello que vincula. Si no, será un argumento sofístico. Con eso tenemos la navaja que corta a todos los mangantes del mundo, a todos los capitalistas. Estafadores, me parece. Y basta con aplicar eso de tu término medio no es congruente y demostrar en cada caso cómo no es congruente y ya está, fuera, out de la película. Lo que pasa es que, claro, muchísimas personas no les importa la formulación conceptual y siguen teniendo pues el mundo emotivo que les ha llevado a eso. Pero 25 siglos después, Antonio, seguimos los que suelen tener más... Aristóteles lo mandaron de Marte como un sabio para que estudiara la humanidad. Se murió antes de cumplir los 60, probablemente de algo intestinal, quizá un cáncer. Era médico. Se diagnosticó, bueno, las referencias que tenemos, Diógenes Laercio y tal, todo esto es una cosa muy vaporosa. No podemos estar nada seguros. Pero que ese hombre que parió la ciencia entera y la lógica entera, o sea, como le pegas un martillazo a Zeus y sale Minerva, ¿no? O Júpiter y sale Minerva. Bueno, pues nada, pues así salió todas las ciencias de la cabeza de Aristóteles. Pero sin embargo el sofista... 20 años estuvo estudiando con Platón y no dijo nada más que, por favor, aclárame esto y lo otro. Le respetó y escribió el epitafio y dijo, aquí yace un hombre que demostró cómo ser bueno y sabio al mismo tiempo. Qué bonito, qué bonito. Eso es, quizá eso es lo que yo quiero, claro. Eso es lo que quisiera, ¿no? Ser bueno y sabio, ¿no? Y con el reconocimiento de tus discípulos, de tus semejantes, Y luego inmediatamente que se murió dijo, está equivocado en todo. Es un autoritario y su teoría de las ideas es genial, pero hay que convertirla en teoría del concepto. Es decir, a él le falta el momento de lo concreto, el momento de lo particular. Introduzcamos lo particular en la línea de pensamiento de Platón y tendremos la realidad. Y de ahí seguimos bebiendo a día de hoy. Claro. Pues es la idea de lo que es la red. Idea es en griego idea y concepto es en griego horos. Lo que es. Volviendo sobre el tema de los enemigos, que en el fondo ha sido una investigación que lleva ya 15 años, una investigación sobre sí, ahora ya ronda los 16, sí. 16 y probablemente se irá, no sé cuál... No, este año lo termino. Este año, 2015, se termina. ¿Cómo nació? Porque nació como un tomo y nació como un juego de unas 60 páginas. Nació como un opúsculo que se lo presenté y lo quería publicar Herralde en anagrama, le parecía muy bien, le parecía incisivo, hipercrítico y divertidísimo, pero luego me di cuenta, no, y en el último momento lo retiré y dejé 60 semanas en el trópico, donde hay unas intuiciones, unas leyes. Y ahí descubre a los austriacos, que es curioso, ahí habla claro, es que yo, entonces cuando empecé a estudiar a los austriacos, me llevé una maleta llena de escuela austriaca, o sea, Ben Baberg, Mises y Menger. Menger, que es de Menger, sobre todo el tratado sobre las ciencias sociales y las ciencias de la naturaleza, el de la Methodenstreit, que es decir a todos los científicos de tipo sociológico, economistas,
no temáis que vuestra ciencia sea menos precisa que la del físico o la del químico. La del físico y la del químico hablan de objetos simples, vosotros habláis de objetos hipercomplejos. Tened confianza en vosotros mismos, tened honradez, daos cuenta que todo es resultado. Pero es curioso porque la economía en el 2015 sigue siendo panaficista, es decir, sigue queriendo imitar a la física, cuando en el fondo hacemos una ciencia mucho más compleja que la misma, digo hacemos, porque me considero economista, hacemos una ciencia mucho más compleja que la física y todavía no hemos salido de la disputa del método, lo cual es fundamental puesto que la disputa epistemológica es la disputa de fondo en la ciencia, no es la forma, es la de fondo. Si te fijas, eso está ya en el genio de la economía moderna, el que crea la economía moderna, que es Hume, o el que crea la economía como ciencia, cuando en realidad Hume intenta hacer una economía siguiendo el modelo newtoniano, es decir, la física de masas y con el principio de inercia, aunque él mismo, con conceptos como el de que las oportunidades migran, On Commerce, el ensayito que es decisivo en la materia, él mismo se contradice. ¿Por qué? Porque el ideal newtoniano tenía una fuerza tal que era lo único que se consideraba científico. Quería También imitar. lo intenta Kant. Es curioso que dice que el nacimiento de la economía moderna en Hume y no en Adam Smith, su íntimo amigo, No. que sin embargo... El nacimiento de la economía moderna es Hume, que por cierto está vinculado a sus estudios históricos, es decir, a la historia de Inglaterra. Es una obra Sin maravillosa, estudiar por los 6 volúmenes de la historia de Inglaterra, es imposible llegar a las conclusiones sobre el comercio a las que llega. Lo cual es curioso 10 años después. porque la economía entendida en Hume y la historia de Inglaterra es una economía del devenir, de lo que ocurre. Es decir, la historia, la economía no es una ciencia abstracta, es una ciencia histórica. Por esto acabo de decir una cosa que creo que no habíamos hablado antes, que las oportunidades migran. Las oportunidades migran, qué maravilloso. Lo cual cualquier empresario le estamos hablando y sabe perfectamente, lo ha entendido al minuto, ¿no? Porque es algo que todos hemos entendido como... Y sin embargo, claro, es de una amplitud y de una profundidad para entender la realidad que es tremenda. Y entonces, claro, la gente puede decir, pero ¿por qué no? Que se queden aquí. Claro, las oportunidades. ¿por qué dicen, no, pero es que no se preocupe porque hay ventajas comparativas. Es decir, si se va de aquí, habrá dejado aquí algo que convenientemente utilizado, le dará a usted una ventaja comparativa. Lo cual, las oportunidades migran te da una ciencia dinámica, es decir, ahora hay una oportunidad, mañana ¿Te ha no gustado necesariamente la habrá. Ahora eres ¿eh? rico, mañana no necesariamente lo serás. Ahora es ahora, mañana será otra cosa, como ayer fue otra cosa distinta. Es un devenir, no es un ser, no es estático. Aquí no habías pensado en las oportunidades. No conocía que la frase era de Hume, lo cual es sustancial, ¿no? Ya frente a seguirse citando a Smith. Otra cosa de los enemigos es una ciencia en la que es una obra en la que se centra en cada historia de cada autor y la historia personal. Incluso hasta límites que en privado hemos hablado más de la vida sexual de cada uno de los autores, pero hasta límites, ¿hasta qué punto las circunstancias personales de cada uno de los autores, hasta qué punto las circunstancias determinan la obra? Y es importante conocerlo para conocer, porque la misma vida de Adam Smith, viviendo con su madre, una historia un poco gris, o de Hume, una persona excesiva en todo. Son vírgenes, Smith es virgen, Newton es virgen. Por una tensión homosexual nunca resuelta, Hume seguro que no. Le encantaban las mujeres, y la comida y el exceso. Cuando está por morirse, que le faltan 10 días por morirse, en la autobiografía que ella dice, me muero sin dolor, estoy muy contento, llega el momento, he hecho una obra considerable, he podido dedicarme al conocimiento, que es lo que quería, y además, por añadidura, he tenido el amor gentil de algunas damas, que sin merecerlo me han otorgado sus favores. Claro, cuando un alma llega a ese nivel de liberación y gentileza, de elegancia, pues claro, ¿qué puedes decir? Chapeau. Por eso. Pero hasta el punto la vida personal de los autores influyen sobre. ¿Usted cree que hay cierta que se pueden trazar líneas y que entendiendo la vida se entiende mejor la obra? Mi trabajo va orientado a dar al lector fundamentos de juicio, para que él piense por sí mismo. Entonces, en unos casos pienso que sí, que influye la vida de los pensadores o de los actores históricos en lo que han defendido. En otros casos pienso que no tanto, pero lo que
guía mis actos, guía el hecho de que finalmente deje esa línea en vez de las 100 que he tachado y quitado en su lugar, es estimular al lector para que se forme su propio juicio. Lo cual es interesante porque Los enemigos, siendo una obra de 600, 700 páginas, 2 tomos, la tercera son 1800, en 1800 No, la páginas... tercera serán 2100. 2100. Sí. En total serán 2100 páginas. Llegamos a una obra de 2100 páginas y usted todavía no ha dicho una conclusión. No, es Todavía que la no, en conclusión 3 solo tomos, puede ser a 2100 páginas, posteriori. no el a Es que posteriori no- necesito la experiencia para sacar conclusiones. Y Es que- que y- no sé nada antes de verlo. Y con 75 años, después de 2100 páginas escritas tantas horas, ¿usted está deseando decir sus conclusiones? Sí, pero necesito que los hechos las avalen. Luego, Y necesito aquí- terminar el relato de hechos. Frente a las cámaras podemos anunciar que habrá un cuarto tomo que será las conclusiones de Los enemigos. Puede ser, eso sería una canallada para con mi editor, porque le obligaría a darme otro anticipo, etcétera, etcétera. Yo creo que la oportunidad merece agradecer a la editora Espasa que ha perdido dinero con ustedes. Una Son apuesta- muy encantadoras. Ana Rosa Semprún, la directora de Espasa, es una maravilla de persona, confía en mí. Sí. Es más, ha cedido mis derechos para Hispanoamérica sabiendo que Espasa no podía distribuir ahí. Ha dicho, nada, que editen quienes sean, no vamos a impedir la difusión de tu pensamiento. Cuatro, se lo agradezco. Sí, dos cosas, y ya casi para ir terminando, es usted en el estudio ha descubierto, y las ideas que teníamos comúnmente aceptadas sobre lo que era la historia, lo que eran ciertos periodos históricos, yo puedo decir que a mí, a nivel personal, hay 3 cosas de su obra que me han sorprendido muchísimo, que es el entendimiento de las comunas de París del 48 y del 71, del 19, por supuesto, el entendimiento de cómo el comunismo nació en las comunidades religiosas en Estados Unidos, el reentendimiento de la Guerra Civil Española, todas esas cosas. La historia está basada en mitos más que en realidades. Es decir, ¿qué es la historia? ¿Lo que fue o lo que intentamos ahora creer que fue? Pues la historia es el devenir real, o sea, es la realidad concreta. Pero la interpretación que hacemos después de esa realidad la transforma en lo que nos conviene, la transforma. Voy a dejarlo ahí. No podemos cambiar los hechos históricos, por fortuna. Lo que podemos hacer es enmascararlos, soslayarlos, pero por fortuna lo que se ha vivido. Eso y no otra cosa. ¿Y por qué el relato de lo que nos cuentan que se ha vivido descubriendo su obra es tan distinto a lo que se ha vivido? Porque, digamos, entra en juego la idea fija. Entra en juego un señor que ya sabe antes de ponerse a pensar o a escribir qué es ¿Cuál lo es que la es. conclusión? ¿Sí? Escribe las Que conclusiones es muy antes de- diferente de mí. Yo estoy disfrutando del hallazgo porque vivo en la oscuridad y en la incertidumbre. Pero este señor no, este señor tiene una actitud distinta. Freud le llamaría neurótico. Tiene lucidez, él cree que tiene iluminación, ¿no? Que él está iluminado y él ya sabe cuál es la conclusión. Es muy ¿no? orgulloso y tiene complejo de inferioridad, sabiéndolo o no. Y gran parte de una de las cosas que más me ha sorprendido es que siendo Los enemigos, pues ahora a usted se le llama neoliberal o liberal, pero siendo Los enemigos un libro, una historia general del comunismo, hay dentro de la izquierda autores muy buenas personas, muy rescatables, que sin embargo... Bernstein, por ejemplo. Bernstein es un personaje maravilloso. Estoy hablando de Place, Place, un personaje maravilloso. La dicotomía Blanche-Blanqui, que es uno maravilloso, el otro es un canalla. Sí. Sin embargo, la izquierda parece admirar a sus peores representantes. Rosa Luxemburgo, una mujer violenta. La violencia suele Bueno, es violenta ella, personalmente no era violenta. Bebel es el que dice, Bebel. cuando estoy con Rosa, de repente pienso que tengo los pies encharcados en sangre, porque claro, hace unas unas soflamas diatribas, tan unas diatribas. incendiarias que la gente saldría de aquí a quemarlo todo, ¿no? Pero Ella era buena mujer, la Luxemburgo, y fue vil, asquerosa y brutalmente asesinada. Entonces, Claro. una de las cosas que más impulso ha dado y justificado al comunismo alemán. El crimen de Rosa Luxemburgo dio alas justificadamente Pero al Bernstein, comunismo que es un alemán. personaje maravilloso, parece que no es reivindicado por la izquierda actual. Place es un personaje maravilloso, completamente obviado por la izquierda actual. A mí lo que me sorprende es que la izquierda actual parece admirar a sus peores antepasados en lugar de los mejores. Bueno, es que está en decadencia.
Al propio concepto izquierda y derecha está ya muy Está negado. tocado, ¿Existe la pero derecha? es que la izquierda por eso mismo está especialmente tocada. Entonces, pues la representa el muchacho este de la coleta, o el señor Maduro, o la señora Kirchner, en fin. Siempre ha estado mal representada, pero vamos, en los Ya, estos niveles límites. actuales ya es tremendo. Es Pero como ¿existe pasar la, de, ¿qué te voy a decir yo?, del hospital al urinario. O sea, ¿Existe la derecha? Es decir, el creo que no, conservadurismo. creo que toda la derecha se convirtió en centro hace ya por lo menos desde 70, la Segunda Guerra Mundial. 70 años. Sí. Y la idea de institución es un concepto que no quisiera dejar de nombrar, la idea de institución. Y la Eso derecha es lo como. que decía Menger, o sea, ¿cómo es posible que las cosas que nos importan y deciden que sigamos existiendo como especie y como naciones sean impersonales? O sea, que nadie las haya planteado, o sea, sean ellas solas las que se imponen y forman la realidad. ¿Cómo es posible que sea inconsciente el fundamento de la conciencia? Y Eso la. es el final De, del tocho de Menger sobre los principios de economía, y es genial. Y dice Menger, solo me interesan las consecuencias no pretendidas de la acción, porque ya lo que pretende la acción es obvio, es lineal, pero en cambio que tantas fines hayan producido resultados divergentes para con el fin mismo, ahí está el objeto de la ciencia social. que es la ciencia social Ese que es es. el espíritu animador de los enemigos del Es comercio. que vamos por aquí tenemos los dos tomos. Creo, mucho me temo que se nos está acabando el No, tiempo. no, yo no me temo nada, ya es hora de que De interrumpamos que esta interminable... ojalá fuese interminable. Yo podría pasarme 7, 8, 10 horas más todavía Es aquí muy amable, Luis porque es muy siempre se aprende y amable. disfruto. No sé si hay, si hay algo que quisiera dejar como último pensamiento, última Ah, reflexión. pues no está mal, vamos a ver si se me ocurre algo. Hay personas que quizá no han descubierto todavía la alegría de cambiar de idea. El íntimo orgullo que deriva de que tú estabas convencido de fu o fa, y que de repente la experiencia, si no es otra fuente, no vale. La experiencia te cambia. Y entonces dices, oh Dios mío, y te pones a estudiar o a ser a otro nivel. Es decir, la fuente del cambio, la vitalidad. Eso quería decir.